queríamos dar inicio a esta primera parte del día jueves, donde, en primer lugar, yo quisiera no seguir haciendo una introducción que no está muy clara, además, a cargo de Alfredo, que ha sido quien ha llevado el caso y les va a explicar en qué consiste, va a presentar a los actores, y a nosotros nos va a tocar ser parte de los actores también. Permiso. Bueno, gracias César. Algunos complementos a lo que ha señalado César. Esta es una competencia que ya se viene realizando hace unos años. A la Católica, desde que ha participado, le ha ido bastante bien. Hemos sido primero, segundo puesto, y tercer puesto. Nos tocaría cuarto, pero no, vamos a ser primeros este año, o sea que vamos a hacer todo el esfuerzo para conseguirlo. Este proceso tiene además el auspicio del centro, quien ha colaborado decididamente con el apoyo no solamente de César, de Silvia Rodríguez, el apoyo económico para que esto pueda caminar. Y también a mí me han presentado como el que soy el que organiza todo, pero en realidad somos un equipo de coach, donde está Silvia Rodríguez y donde está Roberto Ángeles. Roberto Ángeles, ustedes posiblemente lo saben, es un muy conocido, yo diría uno de los mejores directores de teatro que tenemos en el Perú, pero es mejor profesor y mejor entrenador de equipos. Entonces hemos hecho un proceso en el cual el entrenamiento ha consistido no solamente en la discusión jurídica del caso, sino en la formación de las capacidades que los abogados tenemos que tener y que hasta hace unos años nadie nos enseñaba en la universidad, de cómo presentar un caso, de cómo desenvolverse en una audiencia, de cómo hablar, de cómo manejar distintos recursos que uno tiene que usar en este tipo de casos. Lo que voy a hacer ahora es presentarles muy brevemente el caso, para un poco resumir y aliviarlos un poco a ellos con todo el detalle de los hechos. La presentación que ustedes van a ver es una presentación bastante resumida, en realidad es bastante más larga, y nos estamos guardando nuestras armas secretas para que nadie las conozca hasta allá. O sea, va a ser una presentación digamos, modelada particularmente para este ejercicio y para que ustedes puedan ver cómo funciona. Lo interesante del ejercicio, más allá del interés académico en el concurso, es que lo cierto es que lo que van a ver se parece mucho a lo que uno ve en un arbitraje internacional real. Es decir, la forma de presentar, el tipo de argumentos que se usan son muy comunes en los arbitrajes internacionales, y el nivel que se utiliza, van a ver que no tiene nada que envidiar al que uno ve en casos reales. El caso, acá tengo que no funciona esto. ¿Puede pasarme el siguiente? Los protagonistas del caso son Traders Agropecuarios de Marmitania, Trama, Molinos del Pacífico, Molpa, que es el comprador de trigo, y el señor Juan Real, que es el vendedor de trigo. Trama es el corredor. La siguiente, ¿no? ¿Qué ocurría en el mercado de trigo en los momentos que se celebra el contrato? Trigalia era el principal productor de trigo a nivel mundial. En septiembre del 2009, el gobierno de Trigalia incrementa los impuestos a la exportación de trigo, es decir, crea un impuesto a la exportación, algo relativamente extraño, y el resultado es que se desincentiva sembrar trigo y además cae el precio internacional, ¿no? El precio internacional, perdón, sube el precio internacional, me equivoco, lo que va a pasar después es que va a subir, vamos a verlo, ¿no? Pero el precio internacional sube y se dan ciertas condiciones donde el precio está alto como consecuencia de este impuesto a las exportaciones que ha puesto Trigalia. La siguiente, Real quería vender su trigo, y para eso contacta a Trama para que le coloque el trigo y busque quién se lo puede comprar. La siguiente, ¿no? Hay una relación de corretaje por un lado y una relación de compraventa por otro lado, y el 14 de enero Real y Molpa y Trama, y esto es un hecho importante, Trama firma físicamente el contrato titulado como contrato de compraventa del trigo. La siguiente. Esto es básicamente lo que pasó, acá está resumido el hecho. Real le dice a Trama, por favor búscame a alguien que me compre 4.000 toneladas. Trama comienza a buscar, encuentra 3 ofertas, la siguiente. Encuentra 3 ofertas, la siguiente. Esta la descarta por el precio, se voltea y le dice, la siguiente, tienes estas 2 opciones. El otro le pregunta, ¿pero dónde quedan sus molinos? Se vuelve a preguntar, dice, mi molino está lejos, mi molino está cerca. Se vuelve a voltear y le dice, mejor escoge este que está cerca, por más que su precio es un poco mayor.
¿no? Y entonces terminan finalmente celebrando el contrato, las partes firman el contrato y le pagan su comisión a Trama, ¿no? Le pagan la comisión. La siguiente. Las cláusulas principales que van a ser objeto de discusión es la cláusula del precio, el modo de entrega, el convenio arbitral, había una cláusula que prohibía la cesión de derechos a terceros y una cláusula de hardship de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional del París, que es una cláusula modelo que se puede incorporar a los contratos y que básicamente, para efectos de la explicación, es como una cláusula de excesiva onerosidad de la prestación. Si hubiera una variación del precio, se podría eventualmente invocar esta cláusula para revisar el contenido del contrato. La siguiente. El precio que se pactó, como ya sabemos, era 210 por tonelada. Se negocian, aceptan, se celebra el contrato y como consecuencia de eso, teóricamente se debía intercambiar el precio por el trigo. La siguiente, ¿no? El modo de entrega pactado eran 4 entregas, que están las fechas, ¿no? La entrega del trigo se producía semanalmente de 400 por entregas de 400 toneladas y había unas fechas para ir pagando las entregas que se iban efectuando. La siguiente. El convenio arbitral dice todo litigio, controversia o reclamación entre las partes. Este convenio está, como les decía, en el contrato de compra-venta que firma el broker, pero los propios hechos del caso señalan firma el broker para probar que tuvo una relación de corretaje, pero nada en los hechos indica que sea parte de la compra-venta, ¿no? La siguiente. Y tienen esta cláusula de cesión. Los contratantes no podrán ceder o transferir a terceros el contrato ni los derechos y obligaciones emergentes del mismo. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, y tenían esta cláusula de hardship, no pongo toda la cláusula porque es muy larga, que permitía la revisión si es que había una variación del precio por un hecho imprevisible, irresistible, lo que todos ustedes ya conocen. La siguiente, se produce sin embargo los hechos que desencadenan el arbitraje. El 25 de enero del 2010 el presidente Trigaglia es obligado a renunciar. El que había puesto el impuesto lo votan. Y luego que lo votan, el 27 de enero el nuevo presidente anuncia la eliminación de los impuestos a la exportación de trigo. Y entonces el impuesto de existir desaparece. Resultado, ¿no? Como vamos a ver en un momento, el precio del trigo cae, ¿no? El 1 de febrero una famosa periodista vinculada al mercado de trigo escribe en un artículo en el cual dice básicamente, esto es un desenlace inesperado, pero yo ya había predicho que esto iba a pasar tarde o temprano. Básicamente eso es lo que señala. Las condiciones varían como consecuencia de este hecho y el precio se desploma y cae a 150. Aquí hay un elemento importante. Molpa, el comprador, a su vez se dedicaba con el trigo a hacer harina. Y como consecuencia de la caída del precio del trigo también cae el precio de la harina. Entonces terminaba pagando un precio alto y solo podía vender una harina barata. Y ahí se dice, me estoy ahogando por esta situación, económicamente no la puedo soportar. Este es el artículo de la licenciada, no voy a detenerme mucho en esto, básicamente lo que dice es lo que les he indicado. Y se producen las entregas, ¿no? Incluso en algunas de las entregas se entrega más del trigo que se había comprometido inicialmente, la siguiente. Y esto es lo que pasa con el precio. Molpa paga completo a la primera armada, la segunda armada solo paga el 50%, la tercera solo paga el 30%, la cuarta no la pagó. La siguiente. Y a pesar de que Molpa estaba incumpliendo el pago, Real siguió entregando el trigo. Molpa tampoco se pronunció sobre este tema y lo que termina ocurriendo es que Trama, o sea, viene un problema y dice, yo no te puedo pagar porque ha pasado esto. Tenemos que revisar el precio en base a la cláusula de hardship o excesiva onerosidad de la prestación. Y como consecuencia de ello, Trama, recordarán, regresa Trama a la escena, Trama es el corredor, y le compra el derecho, le paga una cantidad, $320.000, y Real le cede el crédito. Y entonces sale de la figura real, y el que queda como entre comillas, y eso es lo que se discute parte en el caso como parte contractual, es Real. La siguiente, se inicia el arbitraje, que es lo que van a ver ustedes, ya estamos en la audiencia final, y vamos a ver la discusión entre Trama, por un lado, demandante que exige el pago del precio pactado, y Molpa, que no ha pagado aún su deuda. Entonces pasaremos a las exposiciones de las partes. ¿Escuchan? Sí. Señores miembros del tribunal.
vamos a dar inicio a este proceso en el cual han sido citados el demandante, los abogados del demandante y el demandado, y para efectos de ver este caso vamos a hacerle la palabra a los demandantes. Tienen demandados. Ok, entonces me acaban de corregir. El presidente del tribunal está un poco perdido. Vamos a primero a hacerle la palabra a los demandados, porque se ha tomado el acuerdo previo de que el primer tema que se va a tratar es el tema de jurisdicción. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué tiempo van a tener la palabra? 7 minutos cada uno, 14 minutos en total. Ya, 7 minutos cada uno de los dos representantes, 14 minutos en total, y luego le cederemos la palabra a los demandantes sobre ese tema. Entonces, sobre el tema de jurisdicción, tienen la palabra los abogados del demandado. Buenas noches, señores miembros del tribunal. Buenas noches, señores miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Tatiana Herrada y junto con el doctor José María de la Jara representamos a la empresa Molinos del Pacífico S.A. en el arbitraje iniciado por Traders Agropecuarios de Marmitania, Trama, en el cual Trama solicita a Molpa el pago de una supuesta deuda. Sin embargo, tal como a continuación demostraremos, Trama no cuenta con legitimidad para iniciar este proceso arbitral, ni tampoco puede exigirle a Molpa el pago de una deuda de la cual no es acreedora. ¿De qué se trata este caso? Este caso, señores árbitros, se trata de una empresa que está tratando de ingresar a una fiesta a la que no está invitada, con el único propósito de aprovecharse de la situación ruinosa de Molpa y de esta manera hacer leña del árbol caído. Esta empresa es Trama. Antes de exponer los fundamentos por los cuales la demanda debe desestimarse, expondré brevemente los principales hechos del caso. El 14 de enero del 2010, el señor Juan Real y Molpa celebraron un contrato de compra-venta de trigo por 4.000 toneladas. Este contrato contenía dos cláusulas importantes. La primera cláusula relevante, la cláusula de no cesión, por la cual las partes se comprometían a no ceder o transferir a terceros derechos u obligaciones emergentes del contrato. Y la segunda cláusula relevante es la cláusula de hardship, por la cual las partes se comprometían a renegociar el contrato ante la ocurrencia de un evento imprevisible e irresistible que alterara el equilibrio fundamental del contrato. El 27 de enero se eliminaron los impuestos a la exportación de trigo en Trigalia, principal país productor de este producto en el mundo, con lo cual la situación económica propia del contrato se alteró. Molpa ya no podía vender la harina que producía a un precio que le permitiese cubrir sus costos, puesto que el precio internacional del trigo se desplomó, cayó de 210 a $150 la tonelada. Ante la ocurrencia de este evento, Molpa, en aplicación a la cláusula de hardship, solicitó al señor Juan Real la renegociación del contrato. Sin embargo, Real se negó tajantemente al mismo. Transcurrieron 7 meses y el 4 de noviembre del 2010, Molpa fue notificado con el inicio de este arbitraje. Y es ahí donde se entera que el señor Juan Real y los señores de Trama habían celebrado un contrato de cesión de derechos pese a que el contrato lo prohibía expresamente. La pregunta que me imagino se estarán formulando es ¿por qué Trama no está legitimada para estar en este arbitraje? Y la respuesta es, señores árbitros, que el arbitraje es como una fiesta, en el sentido que solo pueden asistir a él los que estén invitados. Y en la fiesta del arbitraje, la lista de invitados está contenida en el convenio arbitral. De esta manera se impide la presencia de cualquier tercero, como es el caso de Trama. Trama está intentando ingresar a este arbitraje mediante dos formas. La primera, está haciéndose pasar por alguien que no es. Trama es tercero y sostiene que es parte con la única finalidad que se le extienda una cláusula arbitral que está contenida en un contrato de compra-venta.
Y la segunda manera es que Trama está tratando de saltar la pared de la casa donde se realiza la fiesta, es decir, se está burlando la cláusula de no cesión. Los argumentos que Trama esgrime para acreditar su supuesta legitimidad se resumen en tres. El primero es que el contrato de compraventa regularía tres relaciones jurídicas distintas: el contrato de compraventa propiamente dicho, el contrato de corretaje y el convenio arbitral. Sin embargo, este argumento es inexacto por dos razones. La primera es que el contrato de compraventa, en las cláusulas a las que hemos tenido alcance, solo regula derechos y obligaciones para las partes del contrato de compraventa, es decir, para Real y para Molpa. Y en segundo lugar, porque la aclaración 3.3 del caso es contundente al señalar que la única vinculación existente entre los señores de Trama, Real y Molpa es el contrato de corretaje. Es decir, el convenio arbitral contenido en este documento no ha vinculado a Trama con las partes del contrato de compraventa. En segundo lugar, los señores de Trama sostienen que son parte del contrato de compraventa, basándose fundamentalmente en dos elementos. El primero es que han firmado el documento que contiene el contrato de compraventa, y el segundo es que habrían participado de una manera activa y determinante durante la ejecución del mismo. En relación al tema de la firma, la pregunta fundamental es: ¿la sola firma le otorga la calidad de parte a alguien en relación a un contrato? Y la respuesta es no. Para sostener que alguien es parte de un contrato, además de ver el mismo y notar que consta su firma, es necesario determinar qué derechos y qué obligaciones ha derivado del mismo. Es decir, lo relevante a efectos de determinar si alguien es parte o no de un contrato es saber si se ha vinculado o no con sus contrapartes. En este caso, Trama no ha quedado vinculado con Real y Molpa, y tampoco ha derivado ningún derecho y obligación del mismo. En relación a la participación activa y determinante, bastará con dar lectura a la aclaración 3.6 del caso, la cual señala literalmente lo siguiente: ninguna intervención tuvo Trama en el desarrollo del contrato hasta las negociaciones con Real, que llevaron a que el 3 de junio le pagara la suma de $320.000. Es decir, Trama no participó durante la ejecución del contrato. Y en efecto, esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque Trama es el corredor de este contrato. El señor Juan Real y Molpa lo contrataron para que ayudara a negociar el contrato de compraventa. Y este contrato de compraventa culminó en el momento que se celebró el contrato de compraventa, que era el objeto precisamente de ese negocio jurídico. En ese sentido, Trama no tenía para qué intervenir en ese contrato, puesto que su rol como broker había culminado. La tercera argumentación que los señores de Trama esgrimen para acreditar su supuesta legitimidad consiste en señalar que el contrato de cesión de derechos que celebraron con el señor Juan Real le habría transmitido la cláusula arbitral. Sin embargo, este argumento también es inexacto. ¿Por qué? Porque el contrato de compraventa, a partir del cual se derivó el derecho, se cedió el derecho de cobro, contenía una cláusula de no cesión, por la cual las partes se comprometían a no ceder a ningún tercero, ningún derecho ni ninguna obligación del contrato. En ese sentido, al haber contravenido expresamente una cláusula del contrato, el contrato de cesión deviene ineficaz. Por lo tanto, no transfirió la cláusula arbitral. Por estas razones, porque el convenio arbitral no se le extiende a Trama, porque el contrato de compra-venta no ha regulado una relación distinta al contrato, al negocio propiamente de la compra-venta, y porque el contrato de cesión de derechos es ineficaz y no transfirió la cláusula arbitral, sostenemos que Trama no cuenta con un título válido que le permita emplazar válidamente a Molpa en este proceso arbitral, por lo cual solicitamos se desestime la demanda arbitral. Con esto doy pase al doctor... Ok, gracias. Tiene la palabra la parte demandante.
Vale decir, representante de Trama. Muchas gracias, señor presidente. Miembros del tribunal, público aquí presente, agradezco la oportunidad para sustentar la posición de mi cliente, Traders Agropecuarios de Marmitania. Mi nombre es Roberto Pérez Prieto y junto a mi colega, el doctor Milan Pejnovic, representamos a esta empresa que solicita en este arbitraje el pago del íntegro de la deuda, $386.400. Como hemos podido apreciar, la parte contraria solo tiene excusas y plantea distintas excusas. Cuestiona la competencia del tribunal, cuestiona además la cesión que hoy nos hace acreedores y termina invocando una cláusula de hardship cuyos requisitos no se cumplen. Asimismo, debemos señalar otra vez que la pretensión en este caso no es de excusas, es muy simple, el pago de $386.400. Antes de sustentar la razón por la cual este tribunal está legitimado y es competente para conocer de este arbitraje, es necesario que todos tengan en cuenta dos hechos determinantes. El primero de ellos es que el contrato de compra-venta se dio el 14 de enero de 2010 y este contrato, este documento tenía 3 actos jurídicos incorporados. El primero de ellos es justamente el contrato de compra-venta, pero no era el único. Además tenía el contrato de corretaje incorporado en el mismo documento, razón por la cual firma mi patrocinada el mismo. Y el último de estos actos jurídicos es el convenio arbitral, el medio de solución de conflictos de los dos primeros. El segundo hecho que debe tener en cuenta tanto el tribunal como el público aquí presente es que luego de esto el señor Real se vio en la obligación de ceder su crédito a nuestro favor, porque luego del incumplimiento de Molpa, se vio en la necesidad de tener que cederlo, había quedado en una ruina comercial. Entonces sustentaremos la razón por la cual Trama está legitimado para iniciar este arbitraje. Trama firma el documento, firma el convenio arbitral y lo firma como parte de tal. Es verdad que en el documento no hay ninguna cláusula alusiva al contrato de corretaje, pero eso, como bien lo ha señalado la parte contraria, es costumbre comercial. La única prueba del contrato de corretaje es aquel documento. Entonces, pongámonos en un momento en el caso de que no se pagó, imaginemos que no se pagó la comisión de mi patrocinada. Según la parte contraria, tendríamos que ir al Poder Judicial a ventilar este asunto. Pero imaginemos que vamos al Poder Judicial y le mostramos al juez el contrato, el documento, y nos dirá, perdón, este documento tiene una cláusula arbitral y yo como juez no soy competente para decidir algo que tiene una cláusula arbitral. Razón por la cual este tribunal es competente para conocer de cualquier caso, cualquier circunstancia relativa a ese convenio arbitral. Existe además otra razón por la cual Trama está legitimado para iniciar el convenio arbitral. Y sí, es cierto que Trama tuvo una participación determinante en el contrato, sin embargo, eso no sería una razón, no sé por qué lo ha sacado la parte contraria. La razón es que en la cesión de derechos transfirió además automáticamente el convenio arbitral. Y eso está señalado en distintos instrumentos internacionales, como por ejemplo los principios UNIDROIT, que señalan que la cesión de un crédito transfiere al cesionario todos los derechos que garantizan el cumplimiento del crédito cedido. Como por ejemplo el arbitraje, porque ¿qué mejor garantía en cuanto a materia de resolución de conflictos que un arbitraje que es más célere, que tiene un tribunal especializado, como es el caso, y que va a resolver la cuestión en menos tiempo? Sin embargo, la parte contraria supedita esto a la validez de la cesión. Dice que al ser la cesión inválida, entonces también lo sería la transferencia del convenio arbitral. Sin embargo, la parte contraria no se ha percatado de cómo está estipulada esta cláusula. La cláusula de prohibición de cesión señala lo siguiente: los contratantes no podrán ceder o transferir
a terceros el contrato ni los derechos y obligaciones emergentes del mismo. Señores miembros del tribunal, como ya he explicado, Trama no es un tercero, es parte del negocio, fue siempre parte del negocio, tanto es así que su firma está impregnada en aquel documento. Muchas gracias y quedo a disposición de cualquier pregunta. Quisiera preguntar una vez sobre este tema en particular de jurisdicción. Ok, entonces ahora sobre el segundo tema, ¿cuál es el otro tema? El fondo, ¿no? Muy bien, habiéndose desarrollado el tema de jurisdicción, que podía generar que al final nosotros nos levantáramos y nos paráramos, toda vez que podríamos convenir en que no tenemos vela en este entierro, al cual no nos quieren, en esta fiesta no nos quieren invitar. Sin embargo, vamos a continuar la fiesta. Y para continuar la fiesta vamos a desarrollar el tema de fondo, que ha sido objeto de este arbitraje. Para ello tienen la palabra los demandantes. Vale decir, tengo que mirar hacia el otro lado. Ya, ok, perfecto. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, señor tribunal arbitral. Espero me escuchen, no me voy a usar micro. Mi compañero ya ha explicado por qué la excusa de la contraparte de que no debemos tener en este tribunal, no se aplica. Pero hay que entender por qué nos tienen que pagar la deuda que exigimos. El problema es que cuando somos pequeños, nuestros padres nos enseñan a pagar nuestras deudas. Lo que ocurre es que la contraparte puede ser olvidada de ese principio y no quiere pagar la deuda que tiene. Recibió la totalidad del trigo. No obstante eso, decidió no pagarlo todo. Y por eso estamos hoy en día acá. Nuestra pretensión es muy simple: que se pague lo que se debe. Los $386.400 que aún falta pagar. Además, estamos en un arbitraje de equidad. ¿Qué significa hacer un arbitraje de equidad? Que se tiene que dar a cada quien lo que le corresponde. Y a Trama le corresponde que le pague. Y le corresponde especialmente porque hay que tener en cuenta que estamos en un arbitraje que trata sobre commodities. Porque el trigo, lógicamente, es un commodity. Y es un mercado muy especial. Es tan especial que es altamente volátil y altamente especulativo, lo cual aparentemente la contraparte no se ha dado cuenta. Y es así que hay un principio básico en el mercado de commodities. El riesgo queda donde cae. Es decir, una vez que las partes pactan un precio, el riesgo ha sido distribuido. Es por eso que el profesor Caivano señala que quien vende una partida de grano a un determinado precio ya ha conseguido incorporado dicho precio a su patrimonio y este no puede ser modificado, por lo que le correspondería a nuestra parte que le pague. No obstante eso, la contraparte alega la existencia de un supuesto de hardship. Un supuesto de hardship que claramente no se aplica. Están pasando. ¿Por qué no se aplica? Perdón un momentito, tenemos un pequeño inconveniente, a pesar de su deseo de no utilizar micro. Lo que pasa es que se está grabando esta presentación y además se está viéndose por televisión vía .edu. Entonces me veo precisado a que haga uso del micro. Bueno, ¿debería empezar de nuevo o continúo? Continúo nomás entonces. Ya, Es bueno. un problema técnico de presentación general, lo está viendo todo Lima, que viola la confidencialidad de este arbitraje. Bueno, entonces proseguiré. Por favor. Como hacía referencia, no estamos ante un supuesto de hardship. ¿Por qué no estamos ante un supuesto de hardship? Porque no se cumple con los dos requisitos fundamentales que exigen las cláusulas de hardship pactadas en el contrato para que se aplique dicha cláusula. Primero, hay un evento previsible y no imprevisible, como señala la cláusula. Y segundo, hay una modificación aceptable del precio del contrato y no una modificación fundamental, como señala la contraparte. Pasaré a explicar cada uno de estos puntos detalladamente. Los eventos eran previsibles. Y para esto recordemos cuando armamos un castillo de naipes. Con cada piso de cartas que le ponemos al castillo de naipes, nosotros sabemos que hay una gran probabilidad que se caiga el castillo. Es igual en este caso. Las partes pactaron un contrato en un supuesto en el que el mercado está en una situación patológica. El mercado tenía un precio que no era real. De los 210 que se pactó, existían como consecuencia de un impuesto a la exportación. Un impuesto a la exportación que no es natural en el mercado, que no ocurre todos los días, por lo que no es sostenible en el tiempo. Es por eso que además
La licenciada Vania Borona, cuyo artículo vieron ahí, pero no pudieron leer detalladamente, señala que nadie medianamente informado podía esperar que suceda algo diferente. No sabían cuándo, pero que iba a ocurrir. Y es que la situación normal no es la enfermedad, es la salud. Y es por eso que las partes, cuando pactaron a un precio que no era real, tenían que haber incorporado entre su riesgo que el precio iba a cambiar. Por lo que el cambio no era imprevisible, era completamente previsible. Ahora pasamos al segundo punto. La modificación de precios es razonable. Y para esto recordamos qué ocurre cuando nos pica un mosquito. Cuando pica un mosquito, nos sale una roncha, nos pica, nos incomoda, pero no nos mata, nos altera la salud de una gran forma. La contraparte está diciendo que sí. ¿Por qué? Estamos hablando de un contrato de 2 meses. La contraparte es un especialista en comprar trigo y hacer harina. Compra y produce harina todos los días. Este tipo de contratos no es uno por año, son miles por año. Y ahora vienen a decir que una modificación de 28% en el precio les ha causado la ruina comercial. Para que vean, no tiene ningún sentido alegar eso si tenemos en cuenta lo que vale este contrato dentro del esquema de negocio de la contraparte. Recordemos que para terminar un negocio ruinoso hay que pensar por lo menos en un año, estado de ganancias y pérdidas. Y aún así puede ser que no sea ruinoso, porque puede tener ganancias del año pasado con lo que compensaría. Es por eso que ya, por ejemplo, en el caso de Iron, en la Corte de Hamburgo en 97, se señaló que en el mercado de commodities los parámetros para la modificación de precios son bien amplios, justamente porque las partes asumen los riesgos que los precios se modifiquen. ¿Qué les hemos mostrado en esta presentación? Les hemos mostrado que la contraparte alega la cláusula de hardship, que sí, efectivamente se pactó en el contrato, pero cuyos requisitos no se cumplen. Es un evento previsible y no imprevisible, como ya explicamos. Y en segundo lugar, la modificación es razonable. Para nada hay una alteración fundamental en el contrato. Pero aún así, Molpa se niega a pagar lo que debe. Se niega a reconocer que asumieron el riesgo. Se niegan a reconocer que en el mercado de commodities, como el trigo, el riesgo queda donde cae. Es por eso que iremos hoy día a pedir que este tribunal le pague lo que se le debe, ordene que se pague lo que se le debe a nuestra defendida Trama. Muchas gracias y estamos a disposición para cualquier pregunta. Muy bien, ahora tienen la palabra los demandados. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es José María Lajara y continuando con la exposición de mi colega, sustentaré por qué la demanda debe ser declarada infundada. Los abogados de la contraparte han señalado que existe un principio en el derecho según el cual el riesgo queda donde cae. Y esto es cierto. Sin embargo, el derecho también posee una serie de herramientas que permiten que las partes se protejan frente a eventos imprevisibles. Permiten que las partes modifiquen la repartición de los riesgos. Y justamente uno de estos mecanismos, la cláusula de hardship, estuvo previsto en el contrato de compraventa, en la cláusula 11. El hardship es un pacto que evita que se haga leña del árbol caído. Es un pacto que evita que la parte perjudicada por un evento imprevisible se vea aún más perjudicada por el aprovechamiento de la contraparte. Pero Juan Real y Trama justamente quieren hacer leña del árbol caído. Por eso solicitamos que se declare que Trama no tiene legitimidad para iniciar el presente arbitraje. Y en todo caso, de manera subordinada, en caso el tribunal arbitral estime que es competente para conocer la presente controversia, que declare que la demanda es infundada. ¿Por qué debe declarar que la demanda es infundada? Porque Molpa cumple con los requisitos de la excesiva onerosidad de la percepción. En primer lugar, no solamente existió un evento imprevisible, sino una cadena de eventos imprevisibles. Desde la renuncia de un presidente, el modo en que actuó el nuevo presidente electo y la caída del precio del trigo. Pero para analizar si estos eventos son o no imprevisibles, es necesario tomar en cuenta dos insumos. El primero, un aporte de la economía, según el cual todo es previsible a un determinado costo. En ese sentido, la pregunta no es si los eventos son o no imprevisibles, sino qué tan costoso es obtener la información para prever estos eventos.
Y en segundo lugar, aún más importante, que la caída del precio del trigo fue ocasionada por el gobierno de Trigalia. Y el gobierno de Trigalia, señores miembros del Tribunal Arbitral, está compuesto por una clase de seres humanos muy particular, los políticos. Y los políticos son imprevisibles. Por ello, el poeta Yardel señala lo siguiente: los políticos son como los cines de barrio, te invitan a pasar y luego te cambian el programa. Estos dos insumos nos permiten concluir de manera preliminar que era demasiado costoso obtener la información necesaria para prever que iba a suceder estos eventos causados por políticos. A partir de lo anterior, recordemos la cadena de eventos que justamente determinó la disminución del precio del trigo. En primer lugar, la renuncia del presidente. ¿Cada cuánto renuncia un presidente? Esto es definitivamente algo raro. Incluso si tomamos en cuenta dos situaciones extremas como las de Libia y Egipto. En ambos casos, una gran porción de la población se levantó en armas. No solamente una pequeña porción de la población, no solamente el sector productor de trigo y no solamente una huelga, sino una gran porción de la población en ambos países se levantó en armas. Y sin embargo, la conducta de ambos gobernantes fue totalmente distinta. En el caso de Egipto, Mubarak dimitió a los 18 días. Y en el caso de Libia, Gaddafi hasta ahora sigue aferrado al poder. ¿Y por qué? Justamente porque los políticos son imprevisibles. El segundo evento fue la actuación del nuevo presidente. Y acá la pregunta fundamental es: ¿quién pone un impuesto para quitarlo a los 4 meses? Contaba definitivamente con más opciones. Por ejemplo, podía, y de hecho esto hubiera sido lo más razonable, bajar los impuestos de manera paulatina. Generalmente, cuando el gobierno se enfrenta a la población respecto a un determinado asunto, cuando finalmente le da la razón, suele hacerlo de manera escalonada. Por ejemplo, como ha pasado en el caso de Obama y el retiro de las tropas de Irak. Así, estos dos eventos relacionados con la política son imprevisibles. Por tanto, y esto es además secundado por el laudo Macromex, según el cual el actuar político de un Estado a través de las normas que afecten el contrato configura una situación imprevisible. Analicemos el último acontecimiento de esta cadena de eventos imprevisibles: la disminución del precio del trigo. Y para ello hay que tomar en cuenta que el mercado de commodities es un mercado en el cual abunda la especulación. Entonces, Molpa no tenía manera de saber hasta qué medida iban a subir los precios y hasta qué medida iban a caer. El mercado puede sobre reaccionar para arriba o para abajo. Es más, no existe una teoría de formación de precios que permita que Molpa prevea en qué momento iban a caer los precios. En este caso hay demasiadas variables, lo cual impide prever un momento en el cual justamente iban a caer esos precios. Por ello, la serie de eventos que van desde la derogación de los impuestos hasta la disminución del precio eran eventos imprevisibles. Y el segundo requisito del hardship es que hay un desequilibrio fundamental en el contrato. Y en este caso sí existió un desequilibrio fundamental. La contraparte dice que el desequilibrio es de 28%. Y esto es falso, señores miembros del Tribunal Arbitral. El desequilibrio es de 600%. El margen de la ganancia esperada de Molpa era de $30.000. Este era su negocio. Ahora, dado estos eventos imprevisibles, el margen de pérdida esperado es de $150.000. Esto ya no es un negocio. Hay una alteración del 600%. De todas maneras, la conclusión es que hay un desequilibrio fundamental en el contrato. En resumen, la posición de esta parte es que, en primer lugar, Trama no tiene legitimidad para activar el convenio arbitral. No es parte del contrato de compraventa, no es parte del convenio arbitral y la cesión es ineficaz y por tanto no se cedió el convenio arbitral. Sin embargo, en caso el tribunal arbitral estime que es competente para conocer la presente controversia, la demanda debe ser declarada infundada,
puesto que Molpa cumple con los requisitos del hardship. Existió una cadena de hechos imprevisibles que además alteraron de manera fundamental el equilibrio del contrato. Señores miembros del Tribunal Arbitral, no dejen que Molpa se enriquezca indebidamente, no dejen que Trama haga leña del árbol caído. Agradecemos su atención y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Ahora nos toca a los miembros del tribunal hacer preguntas y así lo tenemos también. Normalmente un procedimiento así sucede en esta audiencia. En consecuencia, le cederé primero la palabra al distinguido árbitro internacional, doctor Francis. Gracias. Tengo dos preguntas. Primero a Rama, luego una pregunta a Molpa. A Trama sobre el tema de la competencia. A mí me gustaría oír más de ustedes sobre este tema. Ustedes están presentando dos teorías que están en conflicto. Una parte, digamos, o ustedes son parte del contrato o se les han cedido nuevos derechos que no los tenían. A mi parecer, siempre cuando una parte hace dos argumentos legales y de hecho que se contradicen, necesito explicación. A mi parecer, o uno es parte, y en ese caso no se necesita ceder ningún derecho, porque ya ustedes tienen ese derecho, o si no, se cede. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, siguiendo el tema de si ustedes ya son parte, por lo menos aquí no sabemos cuál es el derecho aplicable, pero por lo menos en doctrina del derecho continental europeo, suizo, por ejemplo, uno se basa sobre la conducta de la parte durante la negociación y también la firma del contrato. A mí me gustaría saber cómo explican ustedes si ustedes han recibido una comisión después del pacto que se ha firmado, que se recibieron de ambas partes una comisión, que para mí, a mi parecer, es una conducta que comprueba que ustedes son y actuaron como corredores y no como parte. Si ustedes hubieran sido una parte, no se les hubiera dado comisión. Así que me gustaría oír de ustedes una explicación más por qué ustedes han aceptado una comisión siendo parte. Y la segunda pregunta en cuanto al fondo. Eso es un argumento que no he oído de ustedes y no sé cómo lo soluciona el derecho aplicable en este caso. Por lo menos el derecho suizo a diferentes temas, cómo se soluciona este problema, commodity trading. Es el problema de la mitigación. Ustedes siendo corredores, ¿no? En el supuesto que ustedes tienen que tenemos en competencia, ustedes son parte. Mi pregunta a ustedes como corredores, ¿qué eran los esfuerzos que han hecho ustedes para vender la mercancía a una otra parte y conseguir por lo menos a mitigar los daños y perjuicios a lo máximo posible? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? La segunda pregunta es, si es necesario en el derecho aplicable, ¿ustedes tienen una obligación de mitigación o no? Esto es mi pregunta a ustedes y después más atenderé a ustedes. Muchas gracias por la pregunta. Me permite aclarar dos puntos esenciales. La primera pregunta es clara, entiendo su preocupación. Es verdad, nosotros somos parte, pero inclusive en el caso de que este tribunal no considerase que lo somos, también la cesión de créditos puede y transfiere el convenio arbitral. En este caso, el tribunal debe considerar primero que somos parte, pero si por alguna razón no lo considerase así, debe considerar también que la cesión transfiere el convenio arbitral. Y por otro lado, si me recuerda la segunda pregunta. La segunda pregunta era el tema de la actitud, de la conducta. Ustedes han recibido comisión y eso es una conducta de un corredor. Por supuesto.
esta parte no pretende decir que es parte del contrato de compraventa. Eso es claro que no. Nosotros señalamos que en el documento del 14 de enero de 2010 existen 3 actos jurídicos y está el negocio completo. Y el contrato de corretaje está inmerso en él y somos parte del contrato de corretaje. Y a su vez, el medio de resolución de conflictos de ambos contratos es el convenio arbitral, razón por la cual este tribunal es competente para conocer sobre este arbitraje. Y sobre el tema de la litigación. Por supuesto. Y es una pregunta muy buena, y eso me permite ahondar en el punto de quién es el que tiene el deber de litigar. En ese caso tenemos que recordar que si se acepta nuestra parte como legitimado para demandar, es decir, nosotros estaremos en vez de real, es decir, en vez de quien vende y quien entrega el daño. Nosotros, como real, no tenemos por qué probar hardship. Nosotros asumimos que lo único que tenemos que hacer es cobrar por el trigo que hemos entregado. Y la mitigación es una forma de demostrar quien alega el hardship, que se aplique el hardship, y que ellos intentaron hacer todo lo posible por evitar los daños antes de que ellos aleguen que hay un daño y que todavía están incumpliendo. Y en cuanto al trigo que todavía no han suministrado. No, todo el trigo fue suministrado. La totalidad del trigo fue entregado, las 4 entregas fueron totales, y la contraparte solo pagó la mitad del trigo entregado. ¿Pregunta? Muchas gracias. Bien. Vamos, sí, una pregunta. ¿El contrato no tiene una definición de tercera parte? No. Sobre el mismo tema, ya no más preguntas. Los representantes tienen una pregunta para los He leído el caso, la verdad es que sí, todo lo que se hace se puede. Bueno, a lo mejor una pregunta: ¿existe jurisprudencia en cuanto a cambios políticos que, como hardship? Digamos, ustedes han mirado si es una cláusula estándar ICC que me puedo imaginar que se ven bastantes contratos. ¿Cómo se definen los cambios políticos? Eso se define como algo que es razonablemente fuera de control o no. Porque hay algo de jurisprudencia sobre este tema. Sí, de hecho, en el caso Macrobex contra Globex International, se señaló que el actor político de un Estado, a través de normas que afecten el contrato, configura una situación imprevisible. Entonces, el énfasis que se pone en estos casos del ICC es en que la manifestación del Estado se dé a través de las normas y esto altere las condiciones del contrato. Muy bien. Me voy a permitir hacer una pregunta a ustedes. En realidad, sobre el tema de jurisdicción, la competencia del tribunal para poder atender este tema toda vez que no habría cláusula legal que vinculara a tercero. Quisiera recordar que si bien es cierto que, como bien señala el doctor, no tenemos claramente cuál es la norma aplicable por el tiempo, además, seguramente si hubieran tenido la oportunidad de citarlo, quisiera mencionar el tema en relación con nuestra legislación, vale decir, para ubicar además quienes están aquí presentes, en el artículo 14 de la Ley General de Arbitraje, que probablemente ustedes conocen. Quisiera lectura al artículo, y de paso mencionar entre paréntesis que mañana va a ser objeto de la charla del doctor Roque Caiván, de la tarde. Extensión del común arbitral, dice el artículo 14. Señala lo siguiente: el común arbitral se extiende a aquellos cuyos consentimientos o someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en una negociación. Celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el común arbitral o el convenio internacional. Vale decir, ustedes en Comisión de Europa tuvieron una participación activa, una participación determinante
en la negociación y cierre del contrato de compraventa que fue objeto de este contrato y por tanto de aplicarse el artículo 14 considera que se extendería la cláusula arbitral a ustedes? Por supuesto, doctor. La norma citada hace una referencia general a la doctrina de los no signatarios. Sin embargo, en este caso es aún con mayor razón, porque esta parte es signataria del convenio arbitral. Al ser signataria, consideramos que este artículo es precisamente aplicable. ¿Cuál es la participación sustantiva de este tercero? ¿Participación sustantiva que podemos calificar como parte del cierre del contrato compraventa o participación sustantiva para el otro contrato que es el contrato de corretaje? Ambos, doctor. Trama inicia, esto como se explicó hace unos minutos, acercando a las partes, buscando quién era el mejor comprador para el trigo. Pero su rol no terminó ahí, también tuvo una participación activa en la ejecución de la compraventa. Fue quien se encargó de monitorear y a quien le llegaban todas las comunicaciones de parte de las propias el contador y el vendedor. Aparte del artículo 14, que siendo ley general de arbitraje para el Perú, para que no sea directamente aplicable, ¿hay alguna jurisprudencia o alguna doctrina que sustente su afirmación? Sí, de hecho la hay, doctor. Pero en este caso me gustaría reservarme para un momento más serio. Están guardando la reserva del caso. Pero de todas maneras quiero devolver la pregunta a los demandados. Es decir, se acaba de hacer una afirmación contundente de que efectivamente se trata de un contrato de corretaje, pero que sin embargo la participación sustantiva del corredor, del broker, pudiera conducirnos, aplicando, por ejemplo, el artículo 14 de la ley de arbitraje del Perú, que estamos frente a la posibilidad real de la extensión del convenio arbitral. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Doctor, nuestra opinión sobre el tema es que eso es falso, y por dos razones. En primer lugar, el artículo 14 exige una participación activa y determinante, que puede ser sobre la negociación, celebración, ejecución o resolución del contrato. Y esta participación activa y determinante no se da. ¿Por qué? Justamente porque no hay una participación activa. Este broker es un mero intermediador. La participación activa acá es del comprador y del vendedor. Y además, la segunda razón es que se exige la buena fe. Y Trama no tiene buena fe. Tal es así que negoció en secreto una cesión de derechos, la cual además estaba prohibida por el contrato. Y además, tampoco ha actuado con buena fe porque las partes creían justamente que él estaba actuando como un broker. No toda persona que firma es parte de un contrato. Por ejemplo, el cura que casa a dos personas en un matrimonio no es parte del matrimonio. Y por eso justamente las partes en buena fe tenían la creencia de que este tercero, Trama, estaba actuando como un broker. Quisiera aprovechar para hacer otra pregunta también sobre el tema de la competencia de nosotros como pregunta. ¿Por qué ustedes se hablaron enfáticamente de que había que estar invitados en la fiesta? ¿No se planteó una excepción de competencia? Sí hemos planteado la excepción de incompetencia. De hecho, nosotros sostenemos que Pero no la mencionaron en la parte inicial. siguen guardando los datos. No. Tenemos dos pretensiones. La primera pretensión es que el tribunal se declare incompetente para conocer esta controversia. O sea, formalmente plantearon una excepción de competencia. Sí, formalmente la hemos planteado, ¿no? Pero el caso... Pero después serían los alcances. ¿A qué se refiere con alcances? ¿Qué tendría como consecuencia a nosotros como tribunal de aceptar la excepción? Que ya no podrían entrar a resolver el tema de fondo, ¿no? No podrían resolver la controversia. Correcto. Y entonces ustedes sí consideran que aunque no lo pude verificar en su presentación, que efectivamente estarían planteando una excepción de competencia. Sí. Y quisiera también hacer una pregunta acerca de la previsibilidad. Aquí estamos frente a un acto de gobierno, ¿verdad? De este gobierno de Italia, no falla, que renuncia al presidente, vuelve a aparecer, es decir, parecen gobiernos cercanos a países
una actuación de este nuevo presidente que de la noche a la mañana elimina impuestos, después de que harían, y ustedes ahí sustentan este acto como realmente no previsible, imprevisible. Y además, no recuerdo bien, pero me parece que no lo citaron o lo citaron en la presentación que hizo mi colega del caso en relación a cuál es el sustento que genera el poder considerar más imprevisible este hecho. La previsibilidad en este caso frente a un acto de gobierno no nos queda claro, por lo menos a mí no me queda claro cómo puede calificarse. Entiendo que hay un artículo de una personalidad de aquella época que hablaba de la previsibilidad, pero también podrían haber algunos otros elementos. Ustedes analizaron, por ejemplo, cuáles eran los informes del Departamento de Cultura de Estados Unidos en relación a esta época en referencia a los precios. Tuvieron oportunidad de acceder a esa información concomitante con esta opinión de una doctrinaria, que puede ser muy interesante, precisamente es una opinión y un análisis que sería tan interesante y tal vez decisorio como el del Departamento de Cultura de Estados Unidos. No estás enterado. Como desean guardar ese tema. Y pongo a responder. Y es, primero, no tenemos la información exacta sobre los informes. Es más, si se señala que hay informes, no dice cuál es la real conclusión de esos informes. Pero voy a ir más allá de responder su pregunta porque la discusión sobre lo previsible o imprevisible con respecto al actor político en un país no se aplica cuando estamos hablando de commodities. Hay que entender bien bajo qué mercado estamos. Porque yo creo que los commodities se pagan todos los días. Y si fuera porque el actuar de todos los países es imprevisible y se aplicaría el clase base, por cada actuar imprevisible de los políticos estaríamos pues ante aplicación de base o alegación, incluso de base todos los días frente a todos los contratos, hubiera señalado los políticos son constantemente imprevisibles, entonces tenemos un problema económico. Correcto. No sé si nuestro árbitro o árbitro, el doctor Franz, tiene alguna otra pregunta. Sí, tengo unas otras preguntas a la monta. Mi primera pregunta es, ¿ustedes aceptaron el trigo? ¿Por qué no, en el momento que ustedes pensaron que el precio ya no era razonablemente justo o excesivamente poderoso, totalmente rescindido el contrato, por lo tanto, darle la oportunidad a Rama, que a lo mejor vender a una tercera parte que sí tenía liquidez? Gracias por la pregunta, doctor. Me permite aclarar un tema. Efectivamente, Molpa recibe el trigo, pero lo que sucede es que comunica oportunamente que se encontraba justamente en esta situación de excesiva onerosidad de la prestación. Y esta ya Molpa cumple con mitigar los daños, porque al comunicar oportunamente a Juan Real, que en ese momento todavía no se había transferido a Trama los derechos, al comunicar en ese momento a Juan Real la situación en la cual se encontraba, se mitigan los daños y justamente se entrega la información necesaria a la otra parte. ¿Cuándo informaron? ¿Cuando soltaron 50%? Cuando Molpa informa específicamente a los 40 días de sucedía la baja del precio del trigo. Segunda pregunta, ¿qué hicieron con el trigo? ¿Lo han vendido? ¿Lo han utilizado? ¿Dónde está? Ese trigo efectivamente se ha vendido y justamente la venta de ese trigo es lo que nos ha permitido financiarnos para seguir pagando a la contraparte. ¿Cuánta ganancia han hecho? De los hechos del caso no se desprende la ganancia. Así que ustedes sí han hecho cierta ganancia con el trigo. Claro, pero esa ha sido enteramente dedicada a pagar a la contraparte. Una pregunta a ustedes. ¿Ustedes no pensaron hacerlo? No sería una pregunta de nada. Pero ustedes no pensaron hacer un periodo de producción de documentos exactamente sobre esta pregunta para saber qué es la ganancia que hicieron ellos y por tanto, por lo menos obtener eso. Por supuesto, si hubiéramos estado en un mundo real, en una discusión real, en un arbitraje de verdad, lo primero que hemos pedido es un informe de ese tipo. Lamentablemente en este caso no se puede. Bien, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Creo que aquellos que hemos podido participar, hemos podido mirar de cerca cómo este caso, que es bastante cercano, creo, a la realidad de los procesos arbitrales. Y quiero reiterarles nuestra invitación mañana a las 5 de la tarde para tratar este tema de forma académica
ya no a través de un caso, el caso ha sido muy ilustrativo, para ver en particular la extensión del convenio arbitral que estará a cargo del doctor Roque Caivano, que ya se encuentra con nosotros. Yo quisiera particularmente felicitar y agradecer a los alumnos por haber tenido esta brillante participación, porque no es fácil, como debe conocer seguro la profesora, presentarse en un público de la noche a la mañana, utilizar mitos aquellos que no les convencen, y saber en los minutos de presentación que de paso había un video que nos estaban tomando a lo largo de todo Lima. Entonces, muy agradecido a ustedes, muchas gracias al miembro del tribunal, gracias a ustedes por haber participado aunque pasivamente